Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela, gracias por estar en otro video. Hoy hablaremos sobre los 3 colores de ropa que te rejuvenecen, o más bien qué colores rejuvenecen el rostro, qué colores te hacen ver más elegante, qué colores te hacen lucir más jovial. Así que quédate hasta el final porque tenemos los 3 principales colores que le favorecen a todos los tonos de piel y a todas las mujeres. Así que comencemos. Gracias por seguirme en mis redes, chicas. Como siempre, gracias por suscribirse. El like es muy importante para mí y me encantaría saber si ustedes tienen algún tono en específico con el que ustedes se sientan cómodas, que se sientan que las rejuvenece. Debo decirles que los colores son tan importantes cuando están cerca del rostro. Cuando utilizamos colores y no estamos seguras de qué colores utilizar o qué colores nos favorecen, lo mejor es ponerlos en la parte baja, es decir, pantalones, faldas, shorts. Todo ese tipo de prendas básicas no nos afectan el color en cuanto a nuestro tono de piel. Pero no puedo decir lo mismo cuando estamos hablando de los colores que se encuentran cerca de nuestro rostro, porque normalmente los colores que nos favorecen son colores que aportan frescura, que actúan como una especie de reflector hacia nuestro rostro, nos inyectan jovialidad y definitivamente nos hacen lucir más bellas porque destacan nuestra belleza natural. El primer color que toda mujer debe de utilizar definitivamente es el blanco. El blanco, un poco más amarfilado, un poco más blanco, óptico, es uno de los mejores tonos porque nos inyectan frescura, jovialidad, naturalidad. Es como si tuviéramos un reflector frente a nosotras. Sería como el perfecto filtro que necesitamos. Por lo mismo, muchas personas, muchas actrices, muchas mujeres de la industria de la moda disfrutan utilizando siempre el blanco y lo incorporan como un básico de armario durante todo el año. Es decir, que tus prendas básicas siempre tienen que tener blancos, playeras blancas, vestidos blancos, camisas blancas, suéteres blancos. Todas las prendas que tú puedas tener en blanco te van a hacer sentir segura de ti misma, te van a quitar 10 años de encima y es uno de los colores que te va a hacer lucir más joven. Es uno de los colores que rejuvenecen el rostro. Y si no sabes qué es uno de los colores de moda este 2024, recordarás que durante el verano o las tendencias de moda primavera-verano vimos mucho el color blanco, obviamente el color negro también, pero el color blanco siempre está presente, a veces con un tono más amarilloso, a veces un poco más marfil. Definitivamente, si tú no sabes si el color que está cerca de ti en tu tercer capa es el color indicado, pon una playera blanca, haz algo con el blanco porque siempre te va a favorecer y te va a traer luz al rostro. En el segundo lugar, chicas, tenemos el rojo. Todas tenemos asociado el rojo con un color muy sensual, atractivo, poderoso, que nos inyecta mucha energía. Y eso es lo que hace el rojo. El rojo es uno de los colores más poderosos y atractivos que una mujer puede utilizar, tanto en ropa como en maquillaje. Todas podemos encontrar nuestro tono de rojo perfecto. Yo sé que muchas de ustedes me han dicho alguna vez que no se sienten muy cómodas con el rojo, pero creo que el rojo hay que aprender a utilizarlo porque lo puedes utilizar solamente en una prenda como una blusa roja, o puedes utilizar un bolso rojo o simplemente un labial rojo. Un labial rojo va a hacer que destaque tu apariencia, que destaque tu rostro y que inmediatamente se inyecte de luz. Ahora tenemos desde los rojos vivos hasta los tintos. Aquí depende qué es lo que más te gusta. Y bueno, si te gustan las tendencias de moda 2024, 2025, sabrás que el color burgundí, el color vino y rojos alegres son colores totalmente de moda. Lo vimos en mi video, que te lo voy a dejar al final, sobre los colores de moda otoño-invierno 2024. Aún así, les he comentado que estos tonos rojos durante toda la vida se han utilizado, por eso es que ese labial Paloma Picasso, ese labial Chanel, esos labiales son tan hermosos y los vemos tanto en las publicidades de las grandes casas de moda y belleza, que siempre nos invitan a que el rojo siempre nos va a hacer resaltar, nos va a rejuvenecer y nos va a dar también un toque de frescura. Ahora, chicas,
También estas prendas rojas o estos básicos de moda roja los podemos llevar desde prendas básicas hasta la alta costura. Quiere decir que si vestimos de rojo para una fiesta o para un evento de gala, pues vamos a destacar y difícilmente nos vamos a equivocar en cuanto al color. Nos podemos equivocar en cuanto al corte, pero no en cuanto al color, porque el color llama mucho la atención, es muy visible, es muy fresco y verdaderamente tiene muchísimo poder. Cuando quieras destacar, ponte de rojo. Si eres de aquellas que les gusta el rojo, pero el maquillaje rojo no, puedes contrastar con un labial en colores neutros si no quieres verte como tan encendida. Y bueno, probé este labial, se los voy a recomendar, es un labial líquido que se llama Soft Haze Lip Blur, es de She Glam. Y bueno, lo que tiene este labial, aparte de un excelente precio, es que ustedes se lo van a poner, lo van a ver súper líquido y al cabo de unos minutitos va a quedar en mate. Esto va a hacer que ustedes tengan un maquillaje mucho más duradero, porque ya saben que los mates pues duran durante todo el día o muchas horas y no tiene transferencia. La verdad es que la poca transferencia que vi era como la humedad de mis labios, y lo que me encantó es que te deja un toque aterciopelado, es decir, muy suavecito, no lo sientes reseco. Tienen muchísimos colores. Me pareció que es una alternativa si quieres un producto un poquito más económico, que no sea tan caro y que te dé un terminado bastante lujoso. Tienen muchos tonos, yo nada más tengo este, pero bueno, se los dejo en la cajita de descripción. El maquillaje, chicas, es muy importante porque de repente queremos dar un pop de color o de repente queremos quedar como con algo un poquito más tranquilo, dependiendo de la ocasión o de lo que queremos proyectar. Y bueno, para eso el tercer color sería el turquesa. Y mucha gente no lo entiende porque dentro del turquesa hay muchos turquesas. Así como hay turquesas más verdosos, hay turquesas más azulados. ¿Cuál es el ideal para ti? Esto ya se los había comentado hace mucho tiempo y esto depende a partir de las venas. Si tú tienes venas más verdosas, tiendes a ser más cálida. Eres una persona más cálida, entonces te tendrías que ir a un turquesa verdoso. Si eres una persona que tiene las venas más azuladas, eso quiere decir que tienes más tonos fríos y un fondo frío en tu complexión. Eso quiere decir que te tienes que ir por un tono más azulado, turquesa, azulado, frío. Es muy sencillo, chicas. Y estos tonos nos dan mucha vitalidad, nos dan fuerza. Por eso es que los azules son tan famosos dentro de las gamas de la colorimetría y nos hacen sentir bien. Nos realzan, nos levantan, nos dan fuerza, nos dan frescura y de alguna manera nos equilibran con todos los rasgos que tenemos, cabello, maquillaje, nos ayudan a vernos siempre mejor. Me encantan los colores de moda y si no sabes qué colores de moda están este 2024, 2025, pues también los tonos azules, y esto es un adicional dentro de la paleta de los colores. Tenemos un azul por ahí que es un poquito más bajado de tono, que no quiero decir que es un tono pastel porque no lo es, pero es un tono que realza mucho los tonos de piel, nos ayuda a vernos elegante y es un gran color si estamos pensando también en buscar colores nuevos, encontrar gamas nuevas. Siempre dentro de las tendencias de moda otoño-invierno 2024 o cualquiera de las tendencias 2024, 2025 que yo menciono, siempre hay algunos tonos de moda o colores de moda. Dentro de estos colores de moda siempre vamos a encontrar algunos que se acercan a nuestros tonos. Por ejemplo, siempre va a haber un rojo, siempre va a haber un azul. Lo que tenemos que hacer es acercarlo y adoptarlo. Y bueno, chicas, estos tres colores nos hacen ver geniales, pero seguramente no has visto mi video famoso sobre cuál es el color que hace que todos los colores se vean bien. Es decir, hay un tono de color que te ayuda a jugar con los demás tonos y que de repente los baje o los suba o haga que nos veamos mejor. Es el color más elegante y que toda mujer debe tener en el armario. Se los voy a poner al final del video. Muchas gracias.
chicas, por haber visto este video. Me encantaría saber ustedes cuáles de los colores de moda, no sé si ya vieron mis tendencias de moda, las haría sentir bien, las haría sentir joviales. ¿Creen ustedes que los colores les pueden quitar años o restar años? Me encantaría que continuáramos la conversación aquí en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Les mando un beso y les dejaré algunas cositas o algunas prendas en mi cajita de descripción donde puedan encontrar ustedes ya sea prendas o maquillaje que las pueda hacer sentir frescas, joviales y bueno, obviamente que las ayuda a verse siempre elegantes. Mil gracias, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.